Una vez más, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo está sobre nosotros. Nos permite en esta ocasión volver a compartir la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te pedimos en esta hora la unción de tu Espíritu Santo. Pedimos tu presencia en nuestros medios, mi Dios, mientras te damos gracias por esta oportunidad maravillosa que nos brindas. Pedimos, por favor, nos ayudes a fortalecernos en ti, mi Dios, a fundamentarnos en ti. En el nombre de Jesucristo te pedimos perdón por nuestros pecados y que este servicio, Señor, sea de bendición para cada persona que le escucha. Gracias, Padre nuestro. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio a la lectura de la palabra y vamos a hacerlo en el libro de Génesis, capítulo 1. Dice así, vamos a leer los 3 primeros versos. Dice Génesis capítulo 1, verso 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Alabado sea mi Señor. En este libro de los inicios, de los orígenes, empieza hablando de lo que Dios hizo y cómo lo hizo. Llama la atención de que lo primero que nombra es que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Así que el Espíritu de Dios es fundamental en nuestras vidas. En el verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahí ya nos está hablando acerca de la palabra de Dios. Está hablándonos de cómo se inicia todo. Todo inicia con la palabra de Dios. Ahora queremos en esta hora, si el Señor nos permite, hablar acerca de los fundamentos, ¿sí?, de la doctrina que tenemos nosotros como iglesia. Y lo primero es que basamos toda nuestra doctrina en la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro absoluto. La palabra de Dios es nuestro todo, ¿sí? Quien tiene la última palabra es la Biblia. No es tanto nuestros pensamientos o los pensamientos de alguien más. Porque escrito está que sea la palabra de Dios veraz, ¿sí? Y toda palabra de hombre, mentira. Así lo dice la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 4. Dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Sí? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora, no está hablando de que todos los seres humanos son mentirosos, no. Está hablando del fundamento, del pensamiento humano. Porque lamentablemente el pensamiento del hombre, hay ocasiones en las cuales les parece derecho, pero dice la Escritura que su fin es camino de muerte. Hay muchos libros en el mercado, hay muchos libros que se consiguen. Hoy en día tenemos la oportunidad de acceder al Internet. Y en el Internet hay un sinnúmero de libros, los cuales tienen mucha información, pero la mayoría de ellos son pensamientos humanos. Son libros de texto, pero de pensamientos humanos. Nosotros, como creyentes de la palabra de Dios, tenemos como libro de texto la Biblia. Ese es nuestro libro de texto, es el que dirige nuestro creer, nuestro pensamiento, nuestra vida. Y esperamos que sea de esa manera con tu vida. Dice la palabra del Señor que todo lo que está escrito, vamos a leer en la carta a los Romanos, capítulo 15. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice,
porque las cosas que se escribieron antes, está hablando de los escritos, de los pergaminos, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Oh, bendito sea Dios. ¿Con qué fin tenemos nosotros la escritura? ¿Cuál fue el propósito por el cual se escribió? Bendito sea Dios. Se escribió para nuestra enseñanza, ¿sí? Dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Qué nos da la escritura? Nos da enseñanza, nos da consolación, bendito Dios, nos ayuda a adquirir la paciencia y nos permite mantenernos firmes en la esperanza, en esa bendita esperanza de que un día estaremos con Cristo en gloria. Bendito sea Dios. También la segunda carta a Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Lo que estoy citando son escrituras muy conocidas y posiblemente digas, esto como que no es para mí, porque yo eso ya lo sé. Yo quiero algo nuevo para mí. Pero déjame decirte, si logramos, ¿sí?, que cada día estas verdades fundamentales estén arraigadas en nuestro corazón, va a ser más difícil que el enemigo venga con vientos de doctrina a querer moverte. Vas a estar firme, vas a estar fundamentado en la roca, ¿sí? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, bendito sea Dios. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y quiero aquí hacer hincapié en que la palabra de Dios es suficiente, ¿sí? La palabra de Dios es suficiente para llevarnos a perfección. Vamos a leerlo nuevamente, ¿sí? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Toda escritura, ¿sí?, cuando está allí, si lo lees de tu Biblia, esta escritura con E mayúscula está refiriéndose a la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si tengo claros estos textos, puedo estar convencido de que no necesito, ¿sí?, no requiero de otro libro de texto para llegar a perfección. Aquí está todo en la palabra de Dios. La palabra de Dios, toda la escritura, lo que escrito está, bendito sea Dios, es útil, dice, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Si tú si tú logras no solamente escuchar, no solamente leer la palabra, sino recibirla y ponerla en práctica, mi Señor Jesús suelta esta expresión, escudriñad las escrituras, y se ha dicho tantas veces que posiblemente suene como frase de cajón, pero no es eso. Esa palabra, esa frase de mi Señor Jesús es fundamental para todo hombre de Dios, para toda persona que sepa, que comprenda que es hijo de Dios. Escudriñar las escrituras, la Biblia. No te está mandando la palabra del Señor a buscar por cualquier lado información para sentir que tienes revelaciones nuevas. No. La palabra de Dios tiene todo lo necesario para llevarte a perfección. Gloria al nombre de mi Señor Jesucristo. Continúa en la carta a los Hebreos, gloria a Dios,
capítulo 4, versículo 12. Y vamos a tomar la primera parte de ese versículo. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Conocemos el texto, posiblemente lo hemos escuchado, se ha predicado bastante sobre él. Y vamos a leerlo todo el verso 12, pero vamos a hacer énfasis en la primera parte. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, es palabra bastante fuerte, ¿sí? Pero como te lo dije hace un rato, quiero hacer énfasis en la primera parte. Nuevamente la primera parte. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sí? Cuando dice la palabra de Dios es viva, es que tiene vigencia. Que no es un libro antiguo, que no es un libro viejo, que no es un libro que ha perdido vigencia. No, es un libro, la palabra de Dios es viva y eficaz. Está escrita, la tenemos en forma de libro, sí señor, pero no es un libro de texto más. Es viva y eficaz, es la palabra de Dios. Cuando dice que es viva, significa que cuando la leo, cuando la escudriño, ella hace vida dentro de mí. Me pone a vivir. Oh, bendito sea Dios. Si aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, también vivificará vuestros cuerpos. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz. Cuando habla de eficaz, está diciendo no requiere nada más. Es absoluta, bendito sea Dios. Es un poste de amarre. Es el poste de amarre sobre el cual yo puedo fijarme. Oh, gloria al nombre de mi Señor Jesús. No es un libro de texto más. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Aparte de ser viva y eficaz, es permanente. En el libro del profeta Isaías, capítulo 40, gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Libro del profeta Isaías, capítulo 40, verso 8, dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Bendito sea Dios. La hierba se marchita, la flor se cae, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. De hecho, está escrito: el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Son motivos suficientes para afianzar nuestra fe en lo que está escrito allí, para afianzar nuestra fe en la palabra de Dios. Bendito sea mi Señor y Dios. Aparte de eso, de que permanece para siempre, el libro de los Salmos, allá en el Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la que nos guía en cada paso que debemos dar. La palabra de Dios debería de ser quien nos guíe para cada decisión que debemos tomar. Hay momentos en los cuales nosotros nos encontramos, ¿sí?, en una disyuntiva. Hay dos caminos, pero no sabemos hacia dónde ir. Humanamente, nuestra mente puede guiarnos a un lado, nuestro corazón puede guiarnos a otro lado. Pero si nosotros buscamos respuesta en la palabra del Señor, oh, bendito sea Dios, como está escrito: encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. Si yo le encomiendo a mi Señor los pasos que voy a dar, si yo busco, ¿sí?, no consejo en un hombre, no consejo en el amigo, si yo busco no en libros de texto por allí, sino en la palabra de Dios, entonces el camino por donde vaya va a ser enderezado por Dios. Oh, bendito sea mi Señor. Ahí es donde puedo yo estar tranquilo, porque no voy a dar un traspié, porque voy a caminar firme
cuando es la palabra de Dios la que ilumina mi camino. Porque no voy a andar a ciegas, porque el ciego tiene que andar a tientas. Cuando hay luz, puedo caminar con firmeza. Estoy convencido de cada paso que doy, porque voy hacia la eternidad. Voy caminando a perfección. Bendito sea mi Señor y Dios. El libro de los Proverbios, en el capítulo 30, versículo 5 y versículo 6, vamos a leer, dice: toda palabra de Dios es limpia. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Gloria a Dios. Ahora, este texto, puntualmente este texto, deberíamos de tenerlo muy pendiente los predicadores. Deberíamos de tenerlo muy pendiente las personas que tenemos el privilegio de pararnos frente a una audiencia para compartir la palabra de Dios. Toda palabra de Dios es limpia, así que no es necesario que metamos nuestros pensamientos a la hora de predicar. Si la palabra de Dios y toda la palabra de Dios es limpia, soltémosla limpia, soltémosla pura. No necesitamos leudarla. La palabra de Dios es eficaz, es suficiente, es viva. No tenemos que añadirle nuestros pensamientos que posiblemente lo que hagan es traer muerte a la congregación. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Y la exhortación para el predicador, para el que habla, para el que comparte: no añadas a sus palabras para que no te reprenda. Mi Señor y Dios reprenderá, ¿sí? Nos reprenderá si añadimos a su palabra nuestros pensamientos. Que Dios nos permita estar parados firmes en la palabra de Dios. Que no vayamos ni a derecha ni a izquierda. Que no seamos nosotros aquellos que por tener contento a la congregación, por tener contenta a la congregación, entonces finjamos la palabra, la cambiemos, le cambiemos el sentido a lo que escrito está. Que no seamos nosotros los que malinterpretan la palabra del Señor. Que podamos darle la interpretación correcta, porque la palabra de Dios no es de interpretación privada. Bendito sea mi Dios. Él nos da a nosotros libertad, libertad para leer, libertad para entender, dice la Escritura. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él dará abundantemente y sin reproche. Él nos da si le pedimos. Pedid y se os dará. Así está escrito en la palabra del Señor. Pero advertencia: no añadas a sus palabras. No es que Dios no quiso decir eso o Dios quiso decir así. No, Dios dijo lo que quiso decir y quiso decir lo que está ahí escrito. Es simple, es puntual. No es que esta palabra fue para otro día. Si la palabra de Dios es viva y eficaz, podemos nosotros sacar textos de allí y decir: no nos conviene este texto. De Génesis a Apocalipsis es la palabra de Dios. Antiguo y Nuevo Testamento sí son dos alas. Oh, bendito sea Dios. Se requieren las dos, se requieren los dos para poder traer luz. No podemos decir: es que estamos en la dispensación de la gracia, entonces no necesitamos el Antiguo Testamento. Es que somos ministros de un nuevo pacto, entonces el Antiguo Testamento no sirve, porque estaríamos nosotros quitando que toda palabra es inspirada por Dios y útil, dice la Escritura, útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir. Oh, bendito sea Dios. Y si es útil, no debemos hacerla a un lado. No debemos excluirla, no debemos sacarla. Dice la palabra del Señor: cuidado con los perros, con los malos obreros, con los mutiladores del cuerpo. Cuidado con aquellos que arrancan, que quitan de allí. Que dicen: esta escritura no nos sirve hoy. Debemos nosotros tener cuidado de no añadir a sus palabras
para que no seamos reprendidos y no seamos hallados mentirosos. Bendito sea Dios. La palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Acompáñame, por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Capítulo 7. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Vamos a leer 24 al 27, dice así la palabra del Señor. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, repito, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. Cuando termina la idea, dice, y las hace, está diciendo, muchos van a oír. Pero muchos cuando oigan, van a decir, no, eso ya lo sé, ya lo entiendo. Eso ya no es para mí, yo requiero algo más. Entonces, el simple hecho de decir eso, de inicio, entonces te cierra la mente y te cierra el corazón y no puedes poner en práctica aquello que estás oyendo. De hecho, cierras tu oído a lo que está hablando la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Va a haber gente que escucha y en el momento escucha con gozo, dice la palabra del Señor, pero vienen las tribulaciones, vienen los problemas y sueltan lo que habían recibido. Otros van a decir, sí, claro, yo lo creo y van a tener un momento de gozo con lo que han escuchado, pero viene el enemigo y arranca aquello que se sembró. Pero dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y si nosotros analizamos, ahí está hablando puntualmente mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús en el momento en que está compartiendo de su palabra. Cuando está en esas calles, ¿sí? Caminando por allí, compartiendo, la gente se reunía, multitudes se reunían a su alrededor y él hablaba para todos. Pero algunos oían y no escuchaban, ¿sí? Algunos oían solamente, pero no recibían la esencia de lo que Dios decía. Algunos solamente escuchaban, posiblemente algunos entendían, pero les parecía difícil lo que el Señor les mandaba hacer. Por eso la aclaración aquí. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Dice la palabra, vinieron ríos, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Cuando habla de ríos, posiblemente sean problemas, momentos difíciles, angustias, posiblemente sean crisis. Pero cuando habla de vientos, posiblemente sean vientos de doctrina. Si yo no estoy fundamentado, y por eso es tan importante que esto lo tengamos claro. Nuestro libro de texto es la palabra de Dios, la Biblia. Y si alguien viene con una doctrina diferente, con algo nuevo, nosotros revisamos en la Biblia, ¿sí? Que esté de acuerdo con la Escritura. Y si no cuadra con la Escritura, simplemente no lo recibimos. Recibimos solamente lo que vaya de acuerdo a la palabra de Dios, porque es lo que permanece para siempre. Y ahora, no estoy hablando de que esté de acuerdo en un solo texto de la Biblia, porque debe ser escritura sobre escritura, mandamiento tras mandamiento, un poquito aquí, otro poquito allá. Debe entretejerse. Escrito está, todo asunto debe constar delante de 2 o 3 testigos. Como mínimo debería de estar en 2 o 3 textos. Debe estar en la escritura, de lo contrario no lo recibimos.
Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando no estoy fundamentado, cuando no tengo el fundamento en la doctrina, entonces cualquier viento que venga con algo que parece nuevo, con algo que parece una nueva luz, una nueva revelación, entonces me va a mover y me va a sacar de donde estoy. Y posiblemente al terminar, lo único que voy a adquirir es una ruina muy grande. Vamos a terminar en el libro de Apocalipsis. Comenzamos con Génesis, vamos a terminar con Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, el último capítulo, capítulo 22, verso 18 y verso 19, dice así la palabra del Señor. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gloria a Dios. Si alguno añadiere, le serán añadidas las plagas que están en el libro. Y si alguno quitare, le será quitada, dice, del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Advertencias. A quedarnos con toda la palabra del Señor. Advertencias a no hacer a un lado la palabra de Dios, ni una parte siquiera. Advertencia a no agregarle. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es absoluta y no requiere de nada extra. Allí está todo. Volvamos a la palabra, volvamos al norte. Dejemos que la palabra de Dios sea nuestro absoluto. Y pidámosle al Señor, vamos a pedirle al Señor que su palabra guíe nuestras vidas, que el Señor nos ayude. Vamos a orar, cierra tus ojos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos estas escrituras, mi Señor, para los que ya las conocemos. Gracias por mostrar estas escrituras para aquellos que apenas están iniciando, Señor, en el camino tuyo. Padre eterno, muchísimas gracias. Queremos, Señor, analizar nuestras vidas. Si es que nuestras vidas están caminando de acuerdo a tu palabra, Señor. Queremos ver nuestras experiencias, Señor. Que nuestras experiencias estén basadas en tu palabra. Que no sean solamente emociones, Señor, porque las emociones pasan. Queremos que nuestra vida, Señor, esté realmente sujeta a tu palabra. Dios de la gloria, gracias, Padre, por permitirnos tener tu palabra en nuestro idioma. Gracias, Padre eterno, porque sabemos que fue el sacrificio de muchos hombres, Señor, de muchos creyentes que entregaron sus vidas para que nosotros pudiéramos disfrutar de tu palabra en este día. Padre eterno, gracias por esas vidas que se sacrificaron, Señor, por amor a nosotros, aún sin conocernos. Queremos vivir, Señor, dignamente. Queremos que nuestra vida sea digna del Evangelio. Padre mío, permítenos oír tu voz una vez más y reconocer que la voz de Dios sigue estando viva en tu palabra, mi Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias porque hoy día, a pesar de que hay maldad, Señor, maldad que abunda en la tierra, también está tu palabra que es lumbrera, Señor, que es luz, que ilumina. Tu palabra que es fiel, que es verdadera. Tu palabra que sigue siendo verdad, justa y misericordia, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Gracias por esta oportunidad que nos brindas. Concédenos, Señor, estar fundados en Cristo Jesús, en la roca. Permítenos estar fundamentados, Señor, en tu palabra, para que cuando vengan ríos, para cuando vengan dificultades, para cuando soplen vientos de doctrina,
nosotros no nos vayamos, no seamos como una hoja al viento fluctuando de aquí para allá, sino que podamos estar arraigados en tu palabra y mantenernos firmes hasta el día aquel en el que vengas por nosotros. Ven, Señor Jesús, te estamos esperando. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendigo tu vida y si el Señor nos concede, vamos a continuar, vamos a tener servicios, vamos a tener palabra de fundamento. Que el Señor Jesucristo te bendiga y hasta una próxima oportunidad, si Él así lo concede.